En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. Hoy, último programa del año en el que hacemos balance de lo que han sido los últimos 365 días. Balance de 2017. Lo hacemos con dos invitados en nuestro estudio. Alejandra Magnasco es periodista de France Televisión, la televisión pública francesa. Bienvenida, Alejandra. Buenos días. Y contamos también con Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio de América Latina en el Instituto de Ciencias Políticas de París. Gaspar, bienvenido. Hola Carlos, un saludo a ti y a tu auditorio. Balance de 2017, todo un año hoy en Primera Plana. 2017 será un año en el que pase a los libros de historia por ser el año en el que el Estado Islámico perdió gran parte de su territorio, también por ser el año en el que salió elegido el nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron, un año marcado por catástrofes como los huracanes Harvey o Irma que destrozaron las costas del Caribe, también un año marcado por la crisis catalana, la crisis también de los Rohingya en Birmania, si lo recuerdan, y también por ser el año en el que muchas mujeres gritaron "yo también". Balance de estos 365 días también en las portadas de la prensa. Portadas como la de Time, que ha calificado personaje del año precisamente a esas mujeres de la campaña del "yo también" contra el acoso sexual. Otro personaje del año ha sido, como les decíamos, el nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron. Así lo retrató tras su elección el diario Le Parisien. 39 años y presidente. Portadas que han destacado acontecimientos que fueron noticia, como el diario La Razón, desafío independentista referido a la crisis catalana. O portadas también en la prensa latina, como esta del Deber de Bolivia, haciendo mención a los estragos del huracán Irma en Cuba y en las costas de Florida. Hoy hacemos balance de todo un año. Para usted, Alejandra, ¿cuál ha sido la noticia que ha marcado 2017? Para mí una noticia muy importante fue la condena a la cadena perpetua del Tribunal Penal Internacional por la antigua Yugoslavia, porque condenó a un ex general, Ratko Mladic, por genocidio y crimen contra la humanidad. Hace 24 años que ese tribunal está investigando para condenar los responsables que han matado y hecho epuración étnica en la ex Yugoslavia, y para mí es muy importante porque también en ese territorio de los Balcanes muchos desaparecidos, muchas personas fueron matadas y muchas familias quedaron sin conocer lo que ocurrió con los familiares, con los hombres. Se mataron muchos musulmanes, muchos bosnio-croatas, y yo pienso que por un conflicto que empezó en los años 91 y terminó en los años 2001, es como un ejemplo también de justicia, de memoria, y un laboratorio hizo muchas investigaciones para reconocer los cuerpos de los desaparecidos, y bueno, hoy se cierra 24 años de investigación y es un ejemplo, yo pienso, para el mundo y también para lo que puede ser Europa ahora con ese trabajo de memoria. Uh-huh. Esa noticia es la noticia de Alejandra que ha marcado 2017. ¿La suya, Gaspar? Bueno, yo creo que desde mi punto de vista el elemento más marcante de este año 2017 está ligado a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. ¿Por qué esta noticia? Porque desde hace ya décadas el mundo no había logrado lograr un acuerdo a nivel multilateral ambicioso que tuviera un impacto político significante. Y esto fue lo que pasó en diciembre del 2015, cuando todos los países de la ONU firmaron este Acuerdo de París. Y la salida de Estados Unidos de este acuerdo, desde mi punto de vista, lo que marca es un poco digamos, la traducción de la nueva política impulsada por Donald Trump, es decir, una política que se quiere unilateral, que en la práctica se está traduciendo por un achicamiento del espacio de influencia de Estados Unidos en el mundo, porque contrariamente a lo que habíamos podido constatar en años precedentes, la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París no se tradujo por
otras deserciones, sino por el contrario, por una voluntad política de otros gobiernos, en particular de la Unión Europea, de China, e inclusive de otros actores estadounidenses como los gobiernos locales, estatales y también una buena parte del sector privado. Y me parece que las sucesivas medidas impulsadas por Donald Trump, como por ejemplo también la voluntad de reconocer a Jerusalén como la capital de Estado de Israel, también traducen este achicamiento de la esfera de influencia de Estados Unidos, y me parece que en el campo de las relaciones internacionales me parece que es una real novedad. Sin duda, la noticia que comenta Gaspar nos lleva a hablar de uno de los personajes del año. Tomó posesión en enero, es Donald Trump, que a golpe de tuit quizá haya agitado al mundo con sus múltiples decisiones también en el plano internacional. Corea del Norte, la última con Jerusalén, la salida del Pacto del Clima de París, como comentaba Gaspar. ¿Se trata, lo que hemos hecho en los medios de comunicación con Donald Trump, una atención desmedida o merecida? Yo pienso que Donald Trump sabe muy bien utilizar a los medios, es una personalidad muy influyente en los medios antes de las elecciones, y ahora sabe cómo influenciar también a la opinión pública y cómo desequilibrar un poco las fuerzas en presencia. Y yo pienso que hace un paso atrás en la diplomacia y va y lanza como palabras como para mover las cosas y destabilizar un poco el protocolo, ¿no? Entonces yo pienso que todo lo que es las redes sociales es una fuerza para él. Sin embargo, el equilibrio en el mundo tiene que contar también con otros países como Francia también. Hemos visto antes, hablando de personajes del año, que la revista Time había elegido a esas mujeres que decidieron romper su silencio con la campaña del Yo también. Otros medios, como el diario español El Mundo, han señalado al presidente francés, Emmanuel Macron, como personaje del año 2017. ¿Usted coincide con ello, Gaspar? Sí, me parece que ese es un elemento central en las relaciones internacionales, sobre todo a raíz de la dinámica política que se vivía en el mundo, sobre todo a raíz del Brexit en 2016 y de la elección de Donald Trump. Es decir, en el mundo, de los 5 países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 2, al menos los 2 anglosajones, 2 de las 3 democracias occidentales que componen este consejo, pues habían sufrido alternancias, digamos, muy bruscas en sus políticas, ¿no? Por un lado, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y por otro lado, la elección de un presidente abiertamente nacionalista y isolación, o sea, digamos que busca aislar a Estados Unidos y hacer de Estados Unidos un país mucho más unilateralista. Desde ese punto de vista, la confirmación de esta tendencia con la elección francesa hubiera marcado una ruptura muy clara en el orden de las relaciones internacionales, y eso no fue lo que pasó con la elección de Emmanuel Macron, que por el contrario ha buscado poner el multilateralismo, la apertura y ha depositado muchas esperanzas en la refundación de la Unión Europea. Entonces, por la suma de estas razones, Emmanuel Macron, además de su perfil atípico de lo que representó para la propia política francesa, esta elección de un independiente, pues me parece que por la suma de estas razones, esta elección y la llegada de Emmanuel Macron a la presidencia, pues sí, marcó el 2017. Para usted, Alejandra, personaje de 2017, hemos hablado de Emmanuel Macron, también otros personajes políticos de la agenda internacional, por ejemplo, Sebastián Piñera en Chile, también Xi Jinping en China, no sé si, por ejemplo, Weinstein, que desencadenó, el productor estadounidense que desencadenó toda la campaña del acoso sexual. ¿Con quién se quedaría? Sí, yo pienso que el caso Weinstein es muy importante, liberó la palabra en el mundo entero y también en países como Francia, que siempre dice el país de los derechos humanos. Aún en Francia, los movimientos feministas, las mujeres, salieron a la calle para decir que ellas también. ¿Por qué? Porque en Francia, por ejemplo, 225.000 casos de violaciones y de violencias dentro de las familias ocurren todavía cada año, y solamente se denuncia 19% de esos casos. 80.000, por ejemplo, casos de violaciones,
activas de violo en 2016. Entonces, esas cifras nos dicen que ese combate sigue, y aún también en Colombia estoy investigando con las mujeres las violencias sexuales en el marco del conflicto. Hubo muchos avances con las leyes, ¿no? En la Constitución en 91, la ley de 2008, pero se necesita todavía recorrer un gran camino para que esas leyes y las mujeres puedan avanzar y que la violencia sexual se pueda disminuir en el mundo, ¿no? En el capítulo de obituarios, en este 2017, nos ha dejado el canciller de la reunificación alemana, Helmut Kohl, la política francesa Simone Veil, rockeros como Chuck Berry o aquí en Francia Johnny Hallyday. ¿Con quién se quedaría de todas estas personalidades que nos han dejado en 2017, Gaspar? Bueno, yo pienso en particular a Simone Veil por varios motivos. El primero fue por su propio legado como ministra de la Salud y el hecho que en Francia se despenalizó el aborto en 1900, en los años 70, y la figura emblemática de esta medida fue Simone Veil, porque ella asumió el costo político de esta reforma, sabiendo que ella era ministra de un gobierno de centro derecha y la mayoría parlamentaria de este gobierno era hostil a esta medida, y ella tuvo el coraje, también tenía el apoyo de el primer ministro Jacques Chirac de la época. Sin embargo, ella es la que encarnó esta disputa política y que tuvo una trascendencia fundamental. Por otro lado, las convicciones europeas de Simone Veil, que fue la primera presidenta del Parlamento Europeo, y esa voluntad de integrar a Francia en la Unión Europea. Y yo creo que ese es un buen legado hoy en día para un país como Francia, que tiene a su cabeza un presidente que quiere refundar este proyecto político único. Rápidamente, les hago una pregunta. ¿Saben qué ha sido lo más buscado en Internet durante 2017? ¿Alejandra? En 2017 quizás, todo lo que sucedió con los huracanes o... Efectivamente, lo más buscado en Internet en 2017 ha sido el huracán Irma, seguido de los nuevos celulares de Apple y como personaje Meghan Markle, la actriz estadounidense prometida del príncipe Harry. Esos han sido los personajes más buscados en 2017. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24, deseándoles que tengan una muy buena salida de 2017 y un muy feliz 2018. Nos veremos aquí en France 24 en 2018. Muchas gracias por su atención.